Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señor Noemí. Mi nombre es Alan Joshua Rivera Roque y en este video le voy a hablar sobre los 5 reinos de la naturaleza, empezando por una explicación de informes, videos y libros que estuve leyendo acerca de ellos en una recopilación, la cual es que antiguamente todos los seres vivos se clasificaban en 2 reinos, el vegetal y el animal, conteniendo el vegetal a los seres vivos que carecían de movimiento y los que no podían comer. El animal que tenían a los seres vivos que se podían mover y que podían comer. Pero ¿qué pasó? A los científicos se les hacía muy difícil poder estudiarlos, así que decidieron clasificarlos y agruparlos en reinos. Y ahí surgen los 5 reinos de la naturaleza: monera, protista, animal, vegetal y fungi. Monera, el reino monera, o también conocido como el reino protista, es la clasificación de los seres vivos que agrupan un organismo unicelular, que carecen de núcleo y están compuestos principalmente por bacterias. Son los seres vivos más antiguos de los que se tiene registro en el planeta. Sus características son que pueden vivir de forma grupal o individual. Son los organismos celulares más pequeños y necesitan algunos necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Su reproducción es sexual y asexual y muy efectiva. Su nutrición por lo general es heterótrofa o parasitaria. Ahora vamos con el reino protista. Es el reino que contiene organismos eucarióticos que no pueden clasificarse dentro de otros reinos, ya sean reino fungi, animal o vegetal. Ellos no se pueden clasificar en ellos. El dato del reino protista es que es parifilítico, es decir, que no contiene todos sus antepasados o descendientes en común. El reino animal son un conjunto de seres vivos que comparten características relevantes, que distinguen a otros poseyendo una gran diversidad morfológica. Tienen un carácter pluricelular, que como sabemos, pluricelular son los organismos que están constituidos por 2 o más células, las cuales tienen función especializada. Son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos. Su reproducción es sexual y asexual. E incluso el ser humano es un organismo complejo, y un ejemplo de los animales heterótrofos sería un tigre y otro depredador. Ahora vamos con el reino vegetal. Son los seres vivos que no están capacitados para moverse, los vegetales o las plantas. No existe un consenso científico exacto acerca de los organismos, en dónde deben estar incluidos en el reino vegetal. Pero hay que destacar que el reino vegetal ya estaba presente en los primeros 2 reinos. Su clasificación de organismos. Dato interesante es que las plantas son autótrofas, excepción de algunos que son carnívoros, como estas plantas. Su reproducción es sexual y asexual, y llevan a cabo la fotosíntesis, la cual es un organismo, o por decirlo así, una estructura única que tienen ellos, las cuales donde ellos se pueden alimentar. Ahora vamos con el reino fungi, que está compuesto por 14.000 especies diferentes. Solo han sido estudiados 5%, lo que deja alrededor de 1.5 millones de especies sin identificar. Ellos carecen de movilidad propia, poseen una pared celular, siendo eucariotas. La nutrición de ellos es siempre heterótrofa, es decir, no pueden generar su propia comida. Ellos necesitan descomponer la materia orgánica en donde están puestos, ya sea animal o vegetal, la descomponen. Su reproducción es sexual y asexual, a través de sus esporas, y pueden ayudar a la descomposición natural de la materia orgánica, como ya hemos dicho. En resumen, los distintos dominios tienen una importancia y estructuras diferentes, como pudimos evidenciar. El reino monera descompone su material general. En resumen,
Los distintos dominios o reinos naturales tienen una importancia o estructura diferente, como ya pudimos observar, como en el caso del reino Monera, donde su material genético contiene ADN y cromosoma. El reino protista, que puede crear descendientes diferentes a su progenitor. El reino fungi, que descompone material orgánico y su gran habilidad para la colonización. El reino vegetal, donde su alimentación es por medio de la fotosíntesis. Y el reino animal, que se clasifican en invertebrados y vertebrados. Ahora le voy a hablar sobre mi resumen, lo que he recopilado mediante información de libros, videos e información aparte que he investigado, como datos importantes y características que no he nombrado. Empecemos con el reino Monera, que como sabemos tiene incluido ADN en el citoplasma, llamado por no poseer núcleo, su material genético flota en el citoplasma y poseen rasgos muy especiales, como la resistencia a los antibióticos. Sus características son que aportan oxígeno a la atmósfera por medio de la fotosíntesis. Las células procariotas son simples, teniendo estas ribosomas y ADN. Su respiración es variada. Pueden vivir en cualquier tipo de hábitat y la reproducción de ellas es asexual. Sigamos con el reino protista, que son células simples poseyendo un núcleo definido y organelos que están organizados en una membrana. Los unicelulares son autótrofos que están recubiertos por teca o escamas. Este reino es muy variado y se caracteriza porque se nutren, sus movimientos de locomoción es una función estructurada y se reproducen de forma sexual mediante la fisión binaria o gametos. Sigamos con el reino fungi, que sus características son muy llamativas, las cuales que sus alimentos almacenados que contienen humedad son dañados por los mismos hongos, que es la descomposición de materia orgánica. Son importantes para el reciclaje de materia muerta, ya sea animales o plantas. Son utilizados principalmente en antibióticos como la penicilina y algunos son comestibles, como por ejemplo los que les ponemos a las pizzas. El reino siguiendo sería el reino vegetal o reino plantea, que son células agrupadas teniendo estos tejidos y órganos como la raíz, el tallo, la fruta o las hojas. Presentan 4 características sobresalientes, las cuales se conocen como pluricelulares. Tienen un pigmento en las células llamadas clorofilia, no se desplazan por sí solas y son autótrofas o tienen capacidades de producir su propio alimento. Siguiendo con esto sería el reino animal, que poseen tejidos especiales y muy diferentes a los demás, como por ejemplo el músculo, la piel, terminaciones nerviosas, órganos de sistema y sistemas digestivos. Durante el proceso del desarrollo se crea un armazón flexible, lo cual permite a las células moverse y reorganizarse. Se caracteriza por ser diferente a todas las demás especies, teniendo la alimentación y composición distintas a nivel celular. Sus organismos son formados por 2 o más células, siendo estas pluricelulares. Sus células son eucariotas, es decir, que poseen un núcleo definido y llevan a cabo la respiración aeróbica del oxígeno de las especies, donde se desenvuelven como el aire, el agua, el suelo y hasta por la piel, que son los poros. Bueno, señor, estos son los datos y características que he entendido y he analizado por parte de los distintos reinos más importantes. Espero que les haya gustado el video y adiós, cuídense.